Mis amados, cuando hablamos de oración, se pueden venir a nuestra mente métodos de oración, libros. ¿Cuántos libros se pueden haber escrito sobre la oración? De nosotros, ¿quién no conoce la importancia de la oración? Todos hablamos de la oración y hay que orar y se habla de maneras de orar, posiciones para orar, contenidos de la oración, pero no podemos dejar de pensar en contenidos de la oración que son como muy materiales, que son muy circunstanciales. Alguien está enfermo, oremos por esta persona que está enferma. Alguien está en una necesidad económica, oremos por esa necesidad económica. Y todas nuestras oraciones van en torno a eso. Y la mayoría de las oraciones tienen que ver conmigo, con las personas que yo amo, con mi entorno, mi necesidad, mis afectos, mis carencias, también las abundancias, porque no podemos desconocer que hay oraciones de gratitud, acciones de gracias para el Señor. Pero hoy, siguiendo con nuestra serie del libro de Efesios, vemos cómo Pablo le da un giro tremendo a todo esto que nosotros hablamos sobre la oración y nos muestra cómo el propósito de la oración excede mucho lo que tiene que ver con lo material y nos enseña en gran manera cómo a través de nuestra oración podemos trascender aquellas cosas que son materiales. No quiero decir que no se ore por eso, sino que hay cosas que son más trascendentales y que muestran el verdadero propósito que está anidado en el corazón del que ora. A quién le ora, de qué manera le ora y cuál es la trascendencia de esa oración. Efesios 3, del 14 al 21, nos muestra lo que Pablo quiere enseñarnos, no solamente como un método, sino como un propósito muy especial de oración. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, haciendo una lectura, Señor, de esta palabra, tengo que pedirte perdón por lo reducidas, por lo limitadas, Señor, de muchas de mis oraciones, por la manera, Señor, como en muchas de ellas me quedo en las circunstancias externas. Permite, Señor, que estas reflexiones que trajiste a mi corazón, a mi mente, Señor, que tú me des palabras para que yo pueda llevarlas a las mentes y corazones de quienes escuchan este mensaje. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, cuando pienso en el propósito de Pablo con respecto a esta oración, entonces pienso en la manera como él lo que busca es transformar corazones. Por eso el título que le di es de rodillas
que transforman corazones. Y vamos a hacer un poquito contexto acerca de esto. Hemos estudiado el libro de Efesios y vemos cómo Pablo le lleva una palabra muy especial a esos recién convertidos, a esos gentiles. Y lo último que vimos es cómo Pablo les dice que él es nombrado por Dios como ministro del misterio que está guardado en Dios. Entonces, ya sabemos cuál es el misterio para el cual el Señor lo llamó a ministrar, a enseñar. Y es que de dos pueblos el Señor hacía un pueblo. Pero eso era importante que lo entendieran tanto los judíos, que siempre han sido considerados como el pueblo de Dios. En ese tiempo ellos pensaban que era los únicos herederos de todo lo que tenía Dios que darle a su pueblo, de la herencia de Dios. Pero también a los gentiles que se sentían excluidos de ese pueblo, de esa herencia, de ese derecho. Entonces, al uno y al otro los hizo uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ahora lo que vemos es esto. Bueno, ya ustedes conocen cuál es el misterio, que de dos pueblos hizo uno solo en Cristo Jesús. Y es como si les dijeran, pues ya les dije lo que Dios ha hecho en todos ustedes los gentiles. Ahorita voy a orar para que ustedes puedan comprenderlo y puedan vivirlo. Ese es como el objetivo general de la oración de Pablo. Entonces, no vemos que sea una oración superficial, ni material, ni circunstancial. No depende de una necesidad específica manifestada por ellos, sino de la necesidad que Pablo mismo sabía que tenían ellos, aunque ellos no fueran conscientes de esa necesidad. Es decir, el misterio revelado a los gentiles es de una magnitud tan grande que es indispensable que Él doble sus rodillas ante Dios para que esa comprensión llegue a ellos. Entonces aquí miramos que tenemos un intercesor. Y miren las características de Pablo. Pablo está en una cárcel y Pablo está privado de muchas cosas que pueden ser normales, comunes y corrientes para una persona que está en libertad. Sin embargo, sus labios no se abren para decir: Señor, ten misericordia de mí, Señor, te he servido, he luchado, ¿por qué soy tratado de esta manera? No, lo que está haciendo Pablo es trascender su necesidad. Por eso él se identifica como prisionero de Cristo. Él no dice: yo soy prisionero del imperio romano, yo he sido maltratado por este o aquel pueblo, sino que dice: soy prisionero de Cristo. Es Cristo quien lo tiene en esa posición. Entonces, si Cristo lo tiene en esa posición, es una posición que obedece a un propósito que Pablo en ese momento dimensiona. ¿Y cuál es el propósito? Él mismo les dice: por amor a ustedes, por amor a los gentiles, por esto, por esta situación estoy como estoy, así que ni me compadezcan ni se desanimen porque yo esté en la cárcel. No se desanimen por eso, sino por el contrario, van a sentirse muy amados por Dios, porque todo esto que me está pasando es en favor de ustedes. Entonces, mire cómo cuando él identifica a Cristo como el que lo lleva a esa condición de privado de la libertad, él dice: bueno, pues es que a mí me tienen aquí amarrado, me tienen encarcelado, pero mis oraciones van directo al trono de la gracia. No hay quien las detenga, no hay cadenas que sujeten la oración de este intercesor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Recordemos también que esa oración de Pablo empezó realmente en el versículo 1 del capítulo 3, cuando dijo que él era el prisionero de Cristo por ustedes los gentiles. Y luego hizo como un intermedio ahí donde explicó lo del ministro del misterio de Dios.
Mucho se habla acerca de las rodillas. Entonces, hay quienes concentran la explicación de este texto en la posición adoptada para orar. Debe ser de rodillas o debe ser de pie como lo hacían los judíos. ¿Y qué hacemos con el que está enfermo en una cama y le ora al Señor? Entonces, aquí cuando hablamos de rodillas, hablamos es de doblar el corazón delante del Señor. Que hay posiciones reverentes o irreverentes, eso sí es cierto. Pero que tenga que ser este o aquel el método, no le quitemos la grandeza de un texto de estos, donde lo importante es el contenido y el propósito de la oración de este intercesor, a cómo es la manera, si arrodilladitos, sentados, acostados. Hay posiciones donde la gente no se sienta a orar, sino que se sienta a dormir. Eso sí debemos tenerlo presente. Entonces, es doblar rodilla delante de Dios, es doblar rodilla delante de Él. Y cuando eso se hace, cuando el corazón se dobla delante del Señor, toda circunstancia que vivimos es una circunstancia que Dios mismo nos va a ayudar a pasar. Y aquí lo que vemos es ese corazón de Pablo. No es tanto la manera como ora, sino el corazón dispuesto para el Señor. Y vamos a detenernos un poco más en lo que son las peticiones de este intercesor. Esas peticiones que son las que transforman. Esas peticiones que lo que hacen es cambiar circunstancias y situaciones que viven, en este caso, los gentiles y todos nosotros, que hoy tenemos la bendición de leer esta palabra, y cómo eso genera esas transformaciones en el corazón. Y vamos a verlo como una escalera que va subiendo en la parte espiritual. Lo que muestra es un ascenso espiritual. Y vamos a ver los para qué ora Pablo. ¿Para qué ora? Sabemos que ora en favor de los gentiles. Pero ¿para qué ora Pablo? Entonces lo primero lo vamos a ver en el versículo 16. Y como son tan poquitos, pues nos vamos hoy a dar un banquete con la palabra. Y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, Señor, yo te oro para que mejores las condiciones, en este caso de los gentiles, que no eran sencillas. Recordemos que ellos que adoraban dioses, ahorita reciben a Cristo, y eso les trae muchos conflictos, porque es que lo que uno llama un cambio de religión no es algo que sea sencillo. Eso es un choque con los paradigmas sociales, con todas las cosas que están pasando. Pero Pablo no ora por eso, no dice ahora que ya los van a empezar a perseguir como yo perseguía antes a los cristianos, ayúdale Señor, no, sino que él pide un poder interno, porque las pruebas que ellos necesitaban superar son esas pruebas del hombre interior, esas pruebas que vienen por dentro, porque una cosa es cómo se soportan las pruebas externas, pero ¿y cómo se soportan esas pruebas que van dando golpes continuos contra la fe, que van debilitando? Porque ellos cambian el paradigma, pero eso no significa que van a pasar a vivir mejor. Entonces imaginemos a un grupo de personas que, pues, recordemos que los judíos les decían: no, está muy bien que ustedes reciban a Cristo, pero se deben circuncidar, ustedes deben hacer esto, dejar de hacer aquello, y todas las condiciones que estaban en contra de ellos. Entonces eso interiormente iba debilitando su fe. Entonces es por esas luchas que se dan en el interior, esas luchas que se dan en la mente y en el corazón.
¿sí será conveniente que yo siga con esto? Pues ¿en qué me favorece que yo haya tomado esta decisión? ¿Sí será? ¿Cómo hago para estar seguros? Y empieza toda esa lucha. Recordemos que ellos no solamente tenían las voces de aquellos que les hablaban de entregar su vida a Cristo y de qué era el Evangelio, sino que están las voces de todo el resto de personas en el pueblo que vivían conforme a sus costumbres paganas, conforme a su fe pagana. Entonces, ellos debían ser consolidados en su ser interior, tener esa fortaleza interior. Pero mire de la manera tan linda que Pablo lo pide. Y él dice, conforme a las riquezas de su gloria. No les está diciendo, Señor, dale de tus riquezas, sino, Señor, dales esa fortaleza en su ser interior de la misma forma, conforme a las riquezas de tu gloria. ¿Y quién es capaz de dimensionar las riquezas de la gloria de Dios? ¿Quién es capaz de ponerle una cantidad, una dimensión, un alcance? Eso no está en nuestra mente, nosotros no alcanzamos a comprender eso. Entonces, ese alcance, si al menos lo miraba Pablo, y eso era lo que él pedía que Dios diera como fortaleza en el ser interior. ¿Y para qué lo hacía? Para que Cristo habite en sus corazones. Entonces, mire cómo se va dando eso que yo les digo de esa escalera, cómo va escalón tras escalón. Entonces, Señor, que conforme a las riquezas tuyas, a las riquezas de tu gloria, los fortalezcas para que Cristo habite en sus corazones. Porque mire que se daba cuando, y se da en medio de nosotros hoy y de aquellas personas a las que les llevamos el Evangelio. Cuando una persona dice, sí, yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que la persona realmente está diciendo? Es que a mí Cristo me ama de tal manera que dio su vida por mí para que yo sea salvo. Es decir, yo habito en el corazón de Cristo, es lo que la persona empieza a entender. Pero que Cristo habite en el corazón de la persona, eso implica que el señorío de Cristo se haga evidente en la persona. ¿Y dónde pide Pablo que se haga evidente inicialmente? En su mente y en su corazón, en su ser interior. Es decir, que la persona pase, en este caso el gentil y todos nosotros que pasemos de saber que estamos en el corazón de Cristo y que Cristo esté en nuestro corazón, habite en nuestro corazón, gobierne nuestro ser interior. Entonces, no se trata de algo esporádico, no se trata que nosotros somos como un hotel para el Señor, para Cristo, y que Él viene y habita en nosotros cuando estamos aquí. Eso no tiene ningún sentido. Cuando Él habla de habitar, cuando Cristo habite en sus corazones, implica que desaloja, que retira todo aquello que se interpone entre el habitar de Cristo, el vivir de Cristo en nuestra vida y el señorío de Él. ¿Y qué es lo que se interpone? Nuestro pecado, nuestros ídolos, las costumbres, las creencias, todas esas cosas. Por eso mire cómo fortalece el ser interior para que Cristo habite en nuestros corazones y desaloje lo que tenga que desalojar para que Cristo gobierne nuestro ser interior. Cuando gobierna nuestro ser interior, eso se empieza a evidenciar en el exterior. Pero es indispensable algo, que que la persona esté arraigada y cimentada en el amor. Y utiliza dos metáforas.
Cuando habla de las raíces, de estar arraigado, habla de una planta, pero cuando habla de estar cimentada, de los cimientos, habla de un edificio. Es decir, unas raíces que nos dan los nutrientes que necesitamos para estar en él, pero unos cimientos que nos permiten estar de una forma sólida, porque las circunstancias adversas van a llegar. Entonces, ¿cómo estamos en él? Eso es lo que Pablo pide para estos nuevos creyentes. Pero yo pensaba en mis propias circunstancias y creo que no son ninguno de ustedes ajenos a circunstancias que lo mueven a uno en esto, porque uno empieza a pensar, ¿si será que el Señor me ama tanto y yo viviendo esto? Y uno empieza a hacerse preguntas que pueden hacer flaquear la fe. Por eso es que hay tantas personas que se van enfriando, porque las respuestas que se dan provienen de ellos mismos y no provienen del Señor, que es la fuente que uno debe consultar para esto. Entonces, miren, qué cosa tan hermosa. Para lograr un arraigo y un cimiento que sea firme, es indispensable la comprensión profunda del amor de Cristo. No solo saber que Él nos ama, sino que Él habla por una comprensión profunda del amor de Cristo. Y por eso habla de la anchura, de lo largo, de lo alto, de lo profundo. Entonces, cuando empieza a abarcar todo lo que son las dimensiones del amor de Cristo, esto implica una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando habla de lo ancho que es el amor de Cristo, ¿cómo no pensar nosotros que conocemos el Evangelio, cómo no pensar en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo Él? Entregar a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la anchura de esto? Nosotros no la podemos dimensionar porque es toda la humanidad que cree. Por eso predicamos el Evangelio cada día. ¿Cómo es de largo? Si hablamos en esa dimensión de largo, es que es de una eternidad a otra eternidad, o sea que es para siempre. ¿Cómo es de alto? Lo alto que sea el cielo, es decir, es que es la herencia de Dios, desde nosotros aquí en la tierra, cimentados aquí en la tierra, nutridos aquí en la tierra, para que entendamos que nuestra herencia de gloria está en el cielo. Pero también tenemos que mirar hacia abajo, hacia la parte de la profundidad. ¿Y cuál es la profundidad del amor de Dios? Tan profundo como sea el foso de nuestro pecado, del tuyo, del mío, del pecado de todos nosotros, porque esa es la profundidad de ese foso al que nos ha llevado el pecado, de donde el Señor nos sacó. Así que ¿cómo no oraba Pablo para comprender eso? A mí un texto de esto me resulta muy difícil predicarlo. ¿Qué le añade uno a la palabra? ¿Qué explicación le da uno a lo que una mente finita no alcanza a dar explicación? Se queda uno cortico. El Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero cuando uno entiende que estaba en un foso de desesperación, un lodo cenagoso, cuando Cristo entra en la vida de uno, cuando la luz de Él ilumina la oscuridad en la que uno vivía, de resto uno está tranquilo, hasta feliz en ese lodo cenagoso. Entonces, mire, se requiere de esta oración para poder comprender todos los aspectos del amor de Dios. Y cuando uno entiende todos esos aspectos, entonces ninguna circunstancia, por dura que sea, limita ese amor tan grande del Señor, ni limita su propósito, no lo limita de ninguna manera.
Entonces, si Pablo oraba de esta manera, había algo ahí en la comprensión del amor de Dios, porque es que la comprensión del amor de Dios para muchos puede llegar hasta decir es que yo soy salvo, yo estoy en Cristo, y hasta ahí digamos que yo no digo que sea fácil, porque en estos asuntos nada de esto es sencillo, pero como que ya se dio el primer paso. Pero que Cristo esté en ellos, no solamente que ellos, los gentiles, nosotros hoy, sepamos que somos parte del propósito de Dios, eso es grande, eso es gigantesco, eso es lo que permite que la persona entienda que es salva, cuando sabe que es parte de los propósitos de Dios. Pero es que cuando yo comprendo la dimensión del amor de Dios, entonces voy al segundo nivel, y es que Cristo sea lo fundamental en mis propósitos. Y ahí es donde empezamos a ver que se empieza como a mover esa base, que Cristo me ame de tal manera y que el propósito de Él sea que yo pase con Él la vida eterna. Eso es muy lindo, eso es consolador, pero que Él sea mi propósito fundamental de vida, eso es lo más retador que puede haber. Y eso solo se logra con un ser interior fortalecido y que conozca, que entienda la dimensión del amor de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero ya comprendo. Vamos a hablar de cristianos ya muy maduros y de estos gentiles que llegaron a esa comprensión. Pero ¿y para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, versículo 19. Es decir, esto, cuando nosotros hablamos del Evangelio, no se trata solo de decirle a las personas son salvas, sino llegar a eso, que sean salvas, que entiendan en todo su ser interior, que reciban esa fortaleza que solo Dios a través del Espíritu Santo puede dar. Y en todo lo que hemos visto de estos 3 capítulos de Efesios, eso es lo que hemos visto, la obra de la Santísima Trinidad en la vida de las personas. En este caso de los gentiles, pero también de los judíos que recibían a Cristo como Señor y Salvador, y de todos nosotros hoy. Entonces, ahí es donde se llega como a la cima de la oración, cuando esa escalera llega a lo sumo, y es recibir toda la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? Es Cristo mismo, que nos fue dado a nosotros. Entonces, es comprender que el amor de Dios es la fuente de la redención, pero eso tiene un ¿para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios, que nosotros la recibimos en Cristo. Entonces, miren esto. Cuando nosotros recibimos esa plenitud de Dios, no quiere decir que nos convertimos en dioses. Es que la plenitud de Dios habita en mí, pero lo que sí habita en mí es Cristo, y cuando Él plenamente habita en mí, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo de Él? Esa influencia de Él sobre mi vida y mi carácter. Ya soy salva, pero al ser salva y comprender que lo tengo a Él transformando mi vida, desde mi ser interior, mi exterior cambia, y cambia hacia los demás. Entonces, Dios por gracia inicia la labor. Nosotros ya sabemos que es en el Padre donde se inicia la labor y se cumple, se lleva a cabo en el Hijo. Pero como es sellada esa verdad a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Él es el que sella esa verdad para nosotros, y es lo que Pablo en todos estos 3 capítulos de Efesios le ha comunicado
a los gentiles, para que ellos no solo cobren valor, sino que vivan como esas personas esforzadas por Dios, fortalecidas por Dios, con pleno conocimiento y arraigados, cimentados en el amor de Dios. Y finalmente vemos a Pablo mostrando esa fe que tiene, esa fe de ese intercesor. Y a aquel que es poderoso, a ese es al que le pide, pero mire qué belleza. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso a ustedes no les da mucho ánimo, mucho valor. Es que si yo sé que lo que yo le estoy pidiendo al Señor, Él lo hace pero multiplicado, porque lo hace conforme a las riquezas de su gloria, lo hace conforme a su conocimiento, a su propósito, a su sabiduría, a su inmenso amor, que difícilmente nosotros logramos una comprensión de eso. Entonces, ¿cómo no entender? Y esa es la fe de Pablo. A Pablo no lo encierran los barrotes. A Pablo va con esa oración, pero lejísimos, porque Pablo lleva su oración hasta el trono de la gracia. ¿Quién lo va a detener? Ninguna maldad, ningún propósito mezquino va a detener esa oración de este intercesor que tiene una fe cierta en aquel que todo lo hace de manera mucho más abundante, porque lo hace para cumplir su propósito. Entonces vemos a Pablo doblando rodillas en la parte inicial, pero ¿cómo termina? En alabanza, en oración. Versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Señor, es que yo te estoy pidiendo a ti, Señor, yo no te alcanzo con mis palabras a decir todo lo que ellos necesitan, todo lo que estas personas por las que oro necesitan, pero tú sí sabes. Como yo ni lo sé decir, ni lo comprendo a cabalidad, le oro al que sí lo tiene, al que sí puede y al que sí sabe, según el poder de Él que trasciende todo, que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren qué manera tan espectacular de cerrar una petición que trasciende. Vea, tanto trascendió los barrotes de esa cárcel, que casi 2000 años después es el fundamento para nosotros. Y es una oración que llega hasta nosotros, llegó hasta el trono de la gloria, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, hasta la venida de Cristo, que será cuando el Señor lo disponga, en el momento que lo disponga. Entonces, esto no solamente fue para los efesios y las iglesias a las cuales esta carta llegó, sino para nosotros hoy, para que nosotros entendamos, y no solamente para que le demos gracias a Dios porque somos salvos, sino para que nos aseguremos a través de la fortaleza que Dios nos da, a través del Espíritu Santo, de la forma como fortalece nuestro ser interior, para que nosotros estemos seguros que Cristo habita en nosotros. Este es un pensamiento que Pablo repite mucho. En Romanos dijo, no es que ustedes ya no actúan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, y ese es el que da la fortaleza para que seamos diferentes. Entonces, miren esto, que muchas enseñanzas podemos sacar de aquí, pero grandes desafíos. Si bien en ninguna parte de la palabra se dice no ores por ti ni por tus necesidades, ¿cuánto trasciende el que ora
por las necesidades de otros. Pero en este sentido, es que es un sentido muy completo, porque es que orar por una petición material es humano y es necesario, y sabemos a quién le estamos pidiendo. Y son cosas que uno ve y uno siente gratitud con el Señor cuando ve que esas oraciones se responden. Pero cuando uno ora para que una persona entienda lo que es la dimensión del amor de Dios en medio de sus circunstancias, sean las que sean, porque hoy son estas, pero mañana son aquellas, pero el Dios al que se le pide es el mismo, y Él responde de una manera que trasciende toda circunstancia, toda cosa puntual. Entonces, oremos por esa fortaleza interior, y eso se va a traducir en esa fortaleza exterior, que es lo que conocemos como el testimonio. Eso nace de nuestro interior. Ahora, debemos orar por nuestra propia fortaleza interior. Yo oro por mi fortaleza interior, porque tengo mis propias circunstancias, para que yo, afianzada, arraigada en ese amor del Señor, no sea fácilmente movida por vientos, por problemas, por dificultades, por filosofías y vanas maneras de pensar, pero de forma muy especial orar por otros. Entonces, en el caso mío no es, yo, y se los he dicho, que desde hace mucho tiempo yo no oro para que el Señor llene las sillas, porque mi mirada no se queda en las sillas vacías, sino en las personas que asisten, en las personas que están ahí. Pero oro para que el Señor las afiance, las fortalezca, las lleve a niveles que ni siquiera alcanzan a comprender. Eso es lo que debemos hacer. Y no solamente hacerlo porque Pablo lo hizo, sino porque estamos convencidos. Yo oro de esa manera porque estoy convencida de lo que Pablo estaba pidiendo, por quién lo estaba pidiendo, cuál era la fe que él tenía, cuál era el propósito que él tenía. Pero yo sé que los propósitos de Dios exceden y responden de manera, pero infinitamente mayor, a todas esas peticiones que yo hago. Entonces, hoy podemos pensar en ser esos intercesores que dejan huellas espirituales en las personas. Miren, así la persona no sepa que estamos orando por ellos. Aquí Pablo no ora por nombre, por nadie. Pablo a muchos de ellos no conocía. Pablo a ninguno de nosotros nos conoció, pero sus oraciones llegan hasta nosotros. Esas son las huellas espirituales que nosotros debemos dejar en las personas. Entonces, pedirle al Señor que nos permita, que nos ayude a madurar en nuestras oraciones. Porque es que podemos devorar libros, podemos conocer muchas cosas, pero es que en la oración, en el contenido de la oración, se ve el alma del que está orando. Ahí se vierte lo que hay en el corazón. Por eso esas oraciones frías no van. A veces aquí yo escucho, y cuando nos reunimos a orar los sábados virtualmente, esos silencios que le parten a uno el corazón, porque es uno como llamándolos, y a veces siento que uno los está obligando, y una oración así no es. Una oración así no son oraciones que llegan al Señor. Entonces, que no oremos porque nos están diciendo es tiempo que ores, porque a veces son unas oraciones frías que no tienen sentido. Miren que a veces les pedimos que oremos en torno a lo que fue la enseñanza. Les pedimos, por favor,
Sí, luego que hagamos estas oraciones en torno a la enseñanza, oremos por la salud, oremos por la economía, oremos por el crecimiento de la iglesia, oremos por otras cosas. Pero da dificultad trascender lo que ven nuestros ojos, lo que con los sentidos percibimos, y nos da dificultad trascender a lo verdaderamente fundamental. Vamos entonces a darle gracias al Señor y que estas oraciones, que cuando oremos sean oraciones que permitan sostener a otros en su fe, crecer en el conocimiento del Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque hoy nos invitas de manera muy especial a doblar nuestras rodillas, nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, sujetos y humillados, dependientes de ti, Señor, pero no buscando nuestro propio beneficio, sino que nuestras oraciones trasciendan y que manifiesten esa grandeza de tu amor, que lo podamos hacer nosotros al orar por otros, al orar para que otros comprendan quién es el Señor que los salvó, por qué los salvó, para qué los salvó, y que en gratitud puedan recibirlo no solamente como el Salvador, sino como el Señor de sus vidas. Padre, gracias. Gracias porque tú nos sostienes, nos levantas en nuestro ser interior para que podamos levantar oraciones, acción de gracias, alabanzas y entrega de todo nuestro ser a ti, Padre amado, para que eso se traduzca en acciones exteriores que no son las que nos conducen a salvación, pero sí que muestran la gratitud y quién es el que gobierna en nosotros. Padre, ayúdanos a entenderlo y que otras personas también lo puedan entender, que nuestras oraciones trasciendan las circunstancias que estamos viviendo y que puedan dejar unas huellas espirituales gigantes, Señor, en las generaciones venideras. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y pido que sea tu Espíritu Santo con todos y cada uno de nosotros. Amén.